Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Mujer y Poder. ¿Quién mejor que estas tres mujeres que estarán acompañándoles a ustedes en el transcurso de esta casi hora para hablar de lo fundamental? Porque si la dueña de la casa, la que domina todo, la que diligencia y está administrando y percibiendo todo su entorno y todas sus realidades no está bien, me refiero a la cabeza, nuestro cerebro, si ella no está bien, nada de lo demás estará bien. Vamos a hablar de salud mental y vamos a hablar de las necesidades, retos, desafíos en los que se encuentra República Dominicana a propósito de un trabajo precioso e importante que está haciendo nuestra invitada. Pero antes de introducirla formalmente, yo quiero darle la bienvenida a mi compañera María, que está de acuerdo con eso, ¿verdad que sí? Totalmente de acuerdo. Si esta no está bien, aprobado. nada está bien, ¿verdad? Así es, así. La cabeza es lo que dirige todo nuestro accionar y nuestras emociones también son importantes para tomar decisiones. Las mujeres vivimos tomando decisiones desde que nos levantamos hasta que ponemos la cabeza en la almohada. Y tú sabes que a propósito de Mujer y Poder, Ajá. quieren hacernos creer que somos más emocionales de la cuenta y que eso estropea las decisiones políticas. Y que eso es debilidad. Sensibilidad es una cosa. Sí. Y no tomar las decisiones con esa mirada humana es otra. Vamos a hablar de eso porque tenemos aquí una experta que en adelante va también, entre los temas de su agenda, responder a los de nuestra agenda política para República Dominicana. Crismailin Rodríguez Zavala está en este set de Mujer y Poder, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Es coproponente del proyecto de resolución para la inclusión de asignaturas de salud mental en el currículum estudiantil dominicano, fundadora de Cuidando por Ti. Es una ONG que se centra en la salud emocional de los y las jóvenes. Es creadora del programa Mente Firme. Me gusta eso. Mente Firme. Ya me va a tener que contar de todas esas cosas. Que se basa en ofrecer terapias virtuales a bajo costo. Unos 400 pesos aquí en República Dominicana. Bienvenida. Hola, muchas gracias por esa linda presentación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Yo creo que lo primero sería definir salud mental. Que hablábamos de eso antes de empezar el programa. Ok, bueno, yo entiendo que a través de mi poca experiencia, ¿verdad? Porque todavía estoy jovencita. La salud mental es el pilar de la persona. Si una persona, como estabas mencionando al principio, no se encuentra emocionalmente estable, es muy probable que su familia, su vida, sus relaciones interpersonales, como las amistades o relaciones amorosas, sean un total desastre. La toma de decisiones también es muy posible que sea un total desastre, a nivel personal y a nivel profesional. La salud mental es fundamental para todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Y por esa razón es que entiendo que es sumamente importante desde joven trabajar con este tema. Eso es interesante la respuesta que da. Smiling, tú estás tan joven y uno se pregunta cuando ve una joven como ella, ¿qué te mueve a ti a trabajar un tema que está en boga y que es un tema del que la República Dominicana ha comenzado a realizar esa agenda para entender qué es la salud mental en las políticas públicas, pero también en la atención temprana? Realmente, si soy completamente sincera, yo desde niña he sido muy curiosa. Mi mamá cuando joven estudió psicología. Ella tenía unos libros en la casa y yo, a escondidas, ¿verdad?, los agarraba y leía, porque ella entendía en ese entonces que esos no eran temas para niños, sino eran temas que nosotros en ese momento quizás no debíamos saber. Y es parte del estigma que se tiene en República Dominicana, total como sociedad, que la gente joven no tiene quizás la capacidad para hablar sobre el tema de la salud mental. Total adultocentrismo que no estoy de acuerdo. Así es. En lo personal, yo hablo siempre desde mi experiencia y desde mi perspectiva, porque igual que todas las personas, yo también he tenido problemas emocionales. Claro. Yo también he tenido que encontrarme a mí misma. Yo también he tenido que, específicamente en la edad de la adolescencia, lidiar con muchos cambios emocionales. Entonces, entiendo que es algo completamente normal. Me parece en lo personal que no hay necesidad de decir si tú vas a un psicólogo tú estás loco o si te recomiendan ir a un psiquiatra tú estás loco. Totalmente no es así. Y en la vida he visto muchas personas adultas que se pintan de que son las más cuerdas y las más racionales que realmente no lo son a simple vista. Claro. Entonces yo entiendo que mi motivación es mi vida personal, lo que he vivido y lo que veo. La necesidad de dar también, por lo que dices. Fíjate, creo que debemos pasar entonces de lo general a lo particular. ¿Por qué lo digo? Tengo años en estos temas y me sorprende que todavía
en el colectivo social no se haya adoptado una mirada más inclusiva, más responsable sobre nuestros propios sentimientos y nuestra capacidad de reaccionar frente a los diferentes eventos que diariamente nosotros y nosotras vivimos. Entonces, si nos vamos a definiciones y nos vamos a criterios de medición, todavía está la República Dominicana categorizada como uno de los países en donde mejor se vive, de gente contenta. Y ahí lo relaciono, sí, con esa felicidad que va alimentada, María, por el consumo de alcohol. El clima de diversiones ayuda mucho porque la gente puede estar fuera, puede socializar en la esquina, puede irse a un balneario, a una playa, a un salto, con una cervecita en un motor. Somos muy sociales, sí. Eso ayuda. Sin embargo, por otro lado, y lo complemento o lo uno, con esa problemática de violencia en contra de las mujeres o basada en género, que a veces nos hace preguntarnos, pero si somos tan fáciles para conversar sobre nuestras cosas, dialogar, socializar con el vecino, ¿por qué principalmente los hombres, los varones, machos, masculinos, se les dificulta exteriorizar su sentir, cierta celopatía, si se quiere, quizá frustración, ira, impotencia? ¿Por qué? Mira, yo entiendo que es parte del mismo machismo. El hecho de que los hombres no sientan que tienen la capacidad de hablar sobre sus emociones o sobre sus sentimientos es parte de que desde pequeños se les enseña que los hombres son fuertes. El hombre y que no llora. Mostrar algún tipo de vulnerabilidad te hace débil. Cuando realmente ser vulnerable y ser débil son dos cosas completamente diferentes. Ay, eso está interesantísimo. Nosotros como... espérate ahí, vamos a hacer la diferencia, sí. Porque la gente entiende y etiqueta al hombre de manera social que cuando muestra sus emociones porque es un hombre débil. No, yo te lo voy a arreglar. Mamita. Ah, bueno. Es un mamita. Pero fíjate que para no papito, mamita. Sí. Para tener cualquier vínculo sano, especialmente en las relaciones de pareja, se necesita ser vulnerable. Se necesita hablar de lo que sentimos. Se necesita comunicarle a mi pareja qué me hace bien, qué me hace mal, de una forma sana. Entonces, lo que yo entiendo que les hace falta, específicamente a los hombres dominicanos, es justamente eso. Terapia. Tener una comunicación clara. Y para tener una comunicación clara se necesita ir a terapia. Pero se necesita estar abierto a recibir la terapia. No solamente tú sentarte ahí y escuchar lo que la persona te tenga que decir a ti, sino tú abrirte a hacerlo. Entonces, la mayoría de hombres, y lo digo porque tengo amigos muy jóvenes que me han dicho, bueno, cuando yo era pequeño, por ejemplo, mi prima, que era 5 años mayor que yo, me tocaba. Y no tiene la capacidad de poder decirlo y poder definir que eso es también abuso sexual. Claro. Entonces, se pone tanto sobre la mesa que son las mujeres las que hablan sobre sus sentimientos y se deja de lado todo el tiempo que los hombres también deben hacerlo porque es algo completamente normal. Somos sociales, somos seres humanos sociales y para vivir en sociedad se necesita claramente tener la capacidad de poder tener una comunicación clara con absolutamente todo el mundo, específicamente con uno mismo. Claro. Pero vamos a volver al lugar donde comenzamos la conversación, el hogar. Porque hay unos estereotipos, hay una formación. El hombre y la mujer reproducen conductas aprendidas en el hogar. Me gustaría ver contigo que comenzaste en el hogar a hurgar y a verificar y a crear ese pensamiento crítico que tiene la sociedad. ¿Cómo podemos, antes de hablar de un ser social, vamos a ir al hogar? ¿Cómo hacemos para construir un pensamiento y una mirada de un hombre que no esté estereotipado, que cuando se le diga que exprese sus emociones no sienta que es poco hombre, o cuando exprese sus emociones pueda sentirse también, porque también es un ser humano que expresa sus emociones? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo entiendo que la familia es lo primero siempre. Si en casa mi mamá y mi papá me dicen que si yo lloro, yo soy una mamita, como tú decías, sí. Entonces el primer problema está ahí. ¿Cómo tú le vas a decir a un niño que tiene 6 años y que apenas está viendo la vida que no puede llorar? O que no debería llorar en público, por ejemplo, que es algo que sucede muchísimo. ¿Cómo tú esperas como madre o como padre que si tú estás restringiéndole a tu hijo sus propios sentimientos, sus propias emociones, cuando apenas tiene 6 años de vida, que él va a crecer como un humano, como una persona que tenga un raciocinio y que tenga la capacidad de poder involucrarse íntimamente con otras personas de forma sana? O sea, es imposible. El principal, para mí, ¿cierto? El principal objetivo... No, para ti y para los libros que tú te has leído también. Porque esto es ciencia, conjugado con tu experiencia. Pues, señor, la psicología es una ciencia. Sí, a mí claro me fascina que la sí. psicología. Claro que sí.
Yo entiendo que lo primero que deben hacer los padres, ya sea que el niño haya sido planificado o no haya sido, porque sabemos que eso también es otro tema, es tener la conciencia de sentarse y decir, bueno, yo estoy trayendo al mundo una nueva vida. Todo lo que yo diga y todo lo que yo haga va a influir significativamente en lo que ese ser humano chiquitito piense y se crea en su cabeza cuando crezca. La realidad es que la forma en la que yo aprendo a querer, la forma en la que yo aprendo a comunicar mis emociones, la forma en la que yo aprendo a manejar conflictos viene de todo lo que yo aprendí cuando yo era niña. Tú reproduces todo eso. Exactamente. Entonces, sí es cierto que hay una etapa, específicamente ya cuando va terminando la adolescencia, que ya uno deja de ser la consecuencia o el resultado de cómo criaron a uno. Es así, uno empieza a tomar decisiones de lo que uno quiere ser, ya sea estudiando, no sé, lidiando con otras personas, por ejemplo, pero ¿cómo tú piensas que yo voy a tener la capacidad de poder decidir bien lo que yo quiero ser si yo vengo arrastrando desde la infancia todos esos maltratos y todos esos estigmas? Crismali, yo me voy a ir más hacia detrás todavía. Hay un dicho, bueno, que fue una campaña muy popular todavía en toda Latinoamérica, con mis hijos no te metas. Yo me voy a meter con el Estado en este momento, porque tú acabas de decir, ese hijo o hija que viene, tú lo pensaste, tal cosa, y si ese hijo o hija no ha sido deseado, porque es producto de un embarazo no deseado, ya sea por la razón que sea, no se planificó. ¿Cómo tratar o cómo debe el Estado tratar, intervenir cuando ese bebé, esa niña, ese adolescente ha recibido algún tipo de maltrato? Y me refiero a que en otros países de avanzada, con otros criterios, sí están frecuentemente evaluando la calidad de la educación, el entorno familiar, si ha recibido maltrato, si está en un rendimiento escolar propio de su edad. Aquí todavía tenemos muchos retos en ese sentido. Mucho que mejorar, sí. Y si bien es cierto que la privacidad y las decisiones de la familia deben respetarse, con relación a la religión, en términos económicos, crianza, pero si hay abusos o si hay frustraciones que, como bien tú explicas, se pasan de mamá a hijo e hija, hay la crianza y el producto que se tendrá de ese ser humano. Mira, ese será cuestionable. En nuestro sistema educativo tenemos una figura, tanto en escuelas públicas como en colegios privados, que es el psicólogo escolar, ¿cierto? Yo estudié en una escuela, claramente. Y en bachiller y en primaria yo vi esa figura ausente. Wow. A los psicólogos escolares se les carga con cosas que no debería. ¿Cómo si cuáles? tú estudias, por ejemplo, no sé, pasar lista, que no debería ser así. Asistir a un profesor a dar una clase o lo que sea. Se supone que si tú eres psicólogo y tú estás con niños de diferentes edades todo el tiempo, tú conoces a esos niños. Tú tienes la capacidad de, cuando tú veas algo que quizás no está bien o no es correcto, acudir a sus padres, porque al final hay que acudir a los padres de los niños. Claro. No se puede dejar todo en la mano de los educadores. Claro, es la realidad. Totalmente de acuerdo. Pero no es tu responsabilidad en la escuela leer la Biblia. Y otra cosa, identificar, María, esos mismos psicólogos y psicólogas escolares. Si realmente están preparados o no. Y si ha habido alguna presencia de abuso, porque muchos de esos abusos se dan en el seno de la familia. Es el papá, es la mamá, es el tío, es el vecino, el primo, el hermano, que toca a esa niña o a ese niño, como bien tú decías. Antes, no sé si la práctica persiste, ojalá que no, era muy común que el papá, o sea, el jefe de familia, indujera al muchacho a iniciar su relación sexual con la persona que asistía en los trabajos del hogar. Como ustedes le dicen doméstica, que no me gusta el término, pero la persona que asistía en las tareas del hogar. Y era muy bien visto. Y es como tú dices, normal, eso es un abuso, María. Claro, a toda luz. ¿Me explico? Así es. Entonces estaba normalizado el abuso. Entonces, mira, a raíz de esa pregunta que tú hacías anteriormente, que me parece una cuestionante importantísima, yo entiendo que los psicólogos escolares deberían primero cumplir su papel. Y es por esa razón específicamente que hago la propuesta en conjunto con Juan José Rojas, el diputado,
de incluir en el currículum estudiantil dominicano una asignatura que hable sobre salud mental. No decirte, bueno, un trauma es tal cosa, tal cosa, tal cosa, sino hablarle a los niños y adolescentes de una forma clara y llana, como ellos lo puedan entender. Porque muchas veces esas herramientas no las encontramos en casa, porque mamá y papá no son capaces o entienden que no son capaces de hablar sobre lo que es el abuso sexual, sobre los cambios que tú estás teniendo en esa etapa de tu vida. Y de la misma forma, si tu papá y tu mamá no te tienen la confianza de hacerlo, tú tampoco vas a tener la confianza de acudir a donde tu mamá y a donde tu papá cuando pase algo en la escuela o cuando pase algo en la calle que tú estés jugando, cuando un profesor incluso, no sé, pueda atreverse a tocarte, tú teniendo 15 años, 13 años, 14 años, sin importar si tú eres niño o niña. Entonces, la idea justamente con esa propuesta es que el Estado se haga responsable y se haga cargo de que lamentablemente en República Dominicana existen muchas familias que son disfuncionales. Y esas herramientas emocionales, si tú pasas 8 horas en la escuela, por ejemplo, tú puedes adquirir esas herramientas emocionales ahí. Porque para eso están los educadores también. Pero mira, vamos a ir a una pausa, pero voy a dejar una pregunta en el aire, porque le estamos pidiendo incluir el tema de salud mental, pero vamos a ver también la salud mental de lo que están educando. Porque se ha demostrado sobre la base de estudios que hay profesores y profesoras que están impartiendo docencia y ellos necesitan también de la intervención, porque han tenido experiencia en el seno del hogar y durante la formación como docentes que luego repiten y reproducen al momento de dar la enseñanza. Entonces es bueno que podamos ver eso, porque le estamos pidiendo a los educadores que tengan un papel que deben estar sanos también ellos mentalmente para poder servir el plan de la enseñanza. Vamos a una pausa y Mujer y Poder vuelve en breve.